Hice otras pruebas para verificar que eso sí funcionara efectivamente y encontré un montón de métricas que me dejaron asombrados. A la gente que manipula datos le podría ahorrar un montón de plata. Estamos hablando del 40% del valor de la infraestructura solamente implementando un hilo Loom, sin cambiar nada de lógica ni nada de código como tal. Soy John Osorio, Performance Test Manager, y te invito a cultivar cultura que trascienda roles, donde educamos, empoderamos y fomentamos colaboración, destacando la importancia de las pruebas de performance en el ciclo de vida de desarrollo de software. Ven y compartamos historias de éxito reales y exploremos nuevos aprendizajes. Efecto Performance, donde el performance se encuentra con la posibilidad en cada episodio. Bienvenidos, gente, a otro emocionante episodio de Efecto Performance. Como bien saben mi lema, en el mundo de la tecnología, entre más nos apoyemos todos juntos, más creceremos como profesionales. Soy John Osorio, Performance Test Manager, y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que de hecho es nuestro primer episodio en donde vamos a hablar de algo técnico. Para todos los que nos escuchan, en episodios anteriores hemos hablado de la evolución de las herramientas de performance, riesgos en proyectos, el aprendizaje continuo, el impacto del performance en los negocios, creación de comunidades en el mundo de testing, etc. Y el tema de hoy no es solo por ser técnico, sino porque es algo nuevo, es algo innovador. Si eres desarrollador de Java, o si haces pruebas de performance en aplicaciones basadas en Java, este podcast es para ti. Hoy vamos a hablar del proyecto Loom, un tema liderado por la comunidad de OpenJDK que tiene como objetivo ofrecerle a los desarrolladores un nuevo modelo de programación. Yo no soy experto en esta vaina, entonces no voy a hablar más porque de pronto termino diciendo lo que no es, pero sí les traje al personaje invitado que nos va a contar más sobre este proyecto. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Performance Tester, trabajamos juntos mucho tiempo, es amigo y colega en el sector y él tiene un extenso recorrido en temas de desarrollo de pruebas de software. Se enfoca mucho en que sus capacidades mejoren todo lo que tenga que ver el performance de los sistemas, es capaz de montar plataformas inmensas para inyectar carga y él es un profesional con muchos años de experiencia en este tema. Entonces con ustedes, sin más preámbulos, les presento a Alejandro Longas. ¿Qué más, parce? ¿Bien o qué? ¿Qué más, John, hombre? Tiempo sin hablarnos. Me alegra mucho este espacio que estás haciendo. Te veo muy bien. Te felicito. Muchas gracias, Alejo, parce. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Hoy vamos a estar conversando de un tema muy nuevo, entonces esperemos no estar aburriendo mucho a la audiencia con tanto tecnicismo. Vamos a tratar de echar este cuento de la mejor manera, sin entrar pues como en detalles pues raros de desarrollo. Vamos a centrarnos más como en los números pues que cualquier cosa. Exacto. Antes de empezar con nuestro tema, hay dos preguntas iniciales que les hago a todos mis invitados como preguntas estándar del podcast. Y la primera pregunta es, ¿quién es Alejandro Longas? Bueno, yo soy ingeniero electrónico. Llegué al mundo del testing de casualidad. Empecé mi carrera en una empresa local. Incluso ese día empezamos los dos juntos en este mundo del testing. Me acuerdo que ese día choqué. Y bueno, ahí estuve pues un tiempo haciendo pruebas manuales. Sin embargo, no estaba pues como muy a gusto. Y a los 6 meses o un año, algo así, se me dio la oportunidad pues de pasar al mundo de performance. Esta práctica se me hizo, digamos que fácil, porque pues, por temas de mi carrera yo trabajaba mucho con protocolos y con cosas de más bajo nivel, entonces pues pude entender cómo era la lógica, pues, lo que se busca en las pruebas de performance, pues rápidamente. Pues. Y ya de ahí pues empecé a trabajar en Bancolombia, luego pasé a Globant, donde ya llevo 10 años trabajando y he abordado pues proyectos de diferentes envergaduras, de diferentes negocios o tipos de negocio. Y en esta última etapa de mi vida, hace 2 años, pues estoy a cargo de lo que yo llamo Big Throughput.
que básicamente es hacer pruebas muy grandes, estábamos hablando de miles de requests por segundo, buscando siempre pues como disminuir el costo de la prueba, porque pues como vos sabes las pruebas necesitan recursos, son caritas, pueden llegar a ser muy costosas y además que desplegar una infraestructura de producción también puede llegar a ser caro, entonces hemos estado pues como trabajando de la mano en hacer que el cliente pague menos por las pruebas y hacer que las pruebas sean muy escalables. Pues. Excelente. Big Throughput, ¿esa es una terminología propia tuya? Oh. Pues es que sí, es que ese es un término que yo estaba acuñando porque el tipo de prueba o las pruebas como yo las manejo, no, pues básicamente en global no hay nadie, entonces bueno, yo dije, "Vaya, hay que ponerle un nombre y le digo así, Big Throughput, y ya te voy a explicar por qué. La metodología Longas. Exacto, yo prácticamente, sí, yo siento que soy como digamos, el que abre el camino, porque para poder llegar a inyectar mucha carga, pues tuve que desarrollar mi framework, tuve que romper con ciertos paradigmas que uno creía que siempre era el correcto, he hecho muchas pruebas de cómo funcionan componentes solos, le he encontrado hasta bugs a JMeter, he tenido que modificar sistemas operativos. Entonces sí, básicamente ese es un camino que estaba abriendo a base de ensayo y error, pues porque a veces la literatura te lleva por una parte, pero cuando haces el ensayo, pues resultas con pues, Claro. encontrando otras cosas pues, La que no práctica te sabías. lleva a otro mundo. Exacto. Entonces sí tengo mi metodología longa, no la tengo registrada, pues, pero sí tengo una metodología para esto. Listo, Alejo. Y la segunda pregunta es, ¿qué entiendes o qué se te viene a la mente cuando escuchas las palabras efecto performance? Es como todo lo que encadena hacer que una aplicación sea buena y escalable, porque mira que ahora los usuarios ya no se conforman simplemente con tener una funcionalidad, ya ahora los usuarios quieren que todo sea rápido, ya nadie tiene paciencia, ya todo el mundo quiere que todo funcione a la velocidad pues, de la luz, ¿cierto? Ah, Nadie sí. nadie quiere ver una pantalla cargando, ese simbolito de cargando, espere un momento, por favor, ¿cierto? Ahora todo el mundo lo quiere ya. Entonces efecto performance es como usted encadena el negocio con la ingeniería y cómo hace usted para probar todo eso, pues para que todo fluya como se espera, pues lo rápido, que es como el estándar. Claro que rápido es una palabra muy genérica. Todo Muy funciona ambigua. Es rápido, muy depende de quién lo diga, ¿cierto? exacto. Pero ya los usuarios, pues, no son como el usuario de hace 10 años, pues, que quería hacer una fila de 5 horas para entrar a un sitio a comprar algo, ¿cierto? Ya el usuario no tiene esa paciencia y cuando vos no vas como a ese ritmo, pues te vas a morir en el negocio. Imagínate, por ejemplo, Amazon en un Black Friday cargando una cola, pues, diciéndole a la gente que espere la cola que va, que le faltan 5.000 que están adelante de usted. Así es, tal cual. Pierde. Como lo que pasó en estos días con el concierto de Carl, el C de electrónica. De Carl Cox. ¿Ves? Sabes que yo Ese. también estuve mirando eso. Yo tenía ganas de ir, pero perdí como las ganas porque pues, quería hacer esa fila digital. Entonces, eso se quedó en el siglo pasado, yo creo, en los 2000. Sí, así es. Bueno, parce, con estas preguntas ya tenemos el warm-up listo de nuestra charla. Ya hicimos nuestro ramp-up. Hay un artículo que vos escribiste en la plataforma de Medium acerca del proyecto Loom y cómo eso revoluciona JMeter. Empecemos, digamos que por la pregunta obligatoria, ¿qué es el proyecto Loom? Bueno, Project Loom es una iniciativa que se viene cocinando desde el 2009. Básicamente, como vos sabés, pues una prueba o una herramienta de performance funciona abriendo threads en paralelo, ¿cierto? Pues uno habla de usuarios virtuales, pero técnicamente la herramienta lo que hace es paralelizar actividades, ¿cierto? En Java, típicamente, el paralelismo estaba atado a los threads del sistema operativo. Entonces, eso dependía mucho del procesador de tu máquina, ¿cierto? Por eso es que en unas arquitecturas, no sé, por ejemplo en Intel, la JVM funciona muy distinta como funciona en AMD
y en una arquitectura, por ejemplo, como la del celular, la JVM funciona muy distinto a cómo funciona en un celular Intel, ¿cierto? Entonces ahí se estaba dando pues esa dualidad y básicamente todo estaba atado a la arquitectura del procesador, a la forma como estaba construido el procesador. Entonces imagínate lo profundo que va el tema del paralelismo. Loom lo que hizo fue que se dio cuenta que todas esas cosas dependían estrechamente pues, de la construcción del procesador y decidieron crear una forma donde los threads paralelos ya no hacen parte fundamental del sistema operativo del procesador, sino que esos threads son controlados por la JVM. Y eso lo que hace es que obviamente Java tiene pues control sobre su JVM y hablar con el sistema operativo le cuesta. Entonces eso lo que hace es que los threads o cuando vos quieres paralelizar algo sean más optimizados en recursos. Entonces ya no necesitas tanta memoria, ya no necesitas un procesador tan potente, ya tu procesador no tiene que tener hyperthread y todas las tecnologías pues, que son, digamos, caras, ¿cierto? Si vos miras lo que tiene un Core i7 o un Core i9, es mucho más específico que lo que puede tener un Core i5. Entonces, eso lo que hace es que empieza a desligar o desliga la parte constructiva, la parte de hardware, hablamos de hardware del procesador del núcleo, y lo pasa a un nivel más de software, lo pasa a nivel de la JVM. Y por ende, eso impacta también herramientas como JMeter y todo lo que funcione en paralelo. Basado en Java. Exacto, todo lo que sea en Java y haga threads paralelos o funciones en paralelo y hace que ejecutar esas cargas de trabajo sean más livianas. Entonces vos ya no necesitas un procesador tan especializado, tanta memoria RAM, sino que ya puedes hacer lo mismo con menos recursos. ¿Y eso en qué se traduce físicamente? En plata. Claro. En este caso, por ejemplo, herramientas como Locus, que trabaja basado en Python, o K6, que trabaja en JavaScript, también se ven impactados por Project Loom. No, porque Project Solo Loom Java. es solo para Java, sí. K6 es Go, trabaja sobre Golang, eso tiene pues otra forma de inyectar carga, entonces eso no tiene que ver nada. Y Python, pues Python prácticamente es otra máquina virtual, pues por así decirlo, ¿cierto? Que básicamente lo que vos haces con Python es que le creas un script y le decís al demonio o al compilador de Python que te lo corra, ¿cierto? Pero Loom es solamente para Java, aplicaciones Java. Cualquiera que use Java lo puede usar. En este caso, JMeter pues está basado sobre Java. Yo lo que hice fue para probar toda esta maravilla de esa parte teórica pues que has visto por ahí, fue modificar los thread groups de JMeter a ver si eso sí tenía una aplicación práctica pues en el mundo del testing, ¿cierto? Y encontré que sí tenía una aplicación práctica, encontré que reduce mucho los recursos de la JVM y se puede inyectar más carga, pues hace que JMeter sea mucho más eficiente. Bien, y en ese caso, la implementación del proyecto Loom se hace directamente en JMeter o se hace directamente en la JVM o se hace en el sistema operativo o cómo se haría. Vos lo que necesitas, Project Loom está disponible desde Java 21, ¿cierto? De Java 21 en adelante. Se viene cocinando desde el 19, pero ahora en el último release que hicieron de Java decidieron incluirlo de manera oficial. Entonces vos lo que necesitas para correr Project Loom es simplemente instalar el JDK de Java 21 y utilizar pues en este caso el thread que yo hice, que está disponible pues ahí en GitHub, está abierta al público. Entonces vos bajás ese thread group, incluso yo compartí la versión de JMeter con la que hice las pruebas para hacer el artículo. Puedes bajar ese JMeter como tal y usarlo pues tranquilamente en tus proyectos, en tus ejecuciones. No tenés sino que si ya tenés un script creado, lo único que tenés que hacer es coger ese script y pasarlo a ese thread group y te debería funcionar ya sin ningún problema. Ok, es un plugin. Es un plugin.
Ok, Es un plugin como tal, no tenés que meterte pues en cosas de código ni modificar nada, simplemente lo que tenés que hacer es adherir ese plugin a tu JMeter, a tu instalación de JMeter, y eso sí, tener instalado ya 21 en tu inyector o en tu ok. máquina, pues. ¿Y ese plugin lo desarrollaste vos? ¿Es propio tuyo? Sí, pues a ver, no, yo modifiqué uno existente, ¿cierto? Ok, Decir que yo lo bien. desarrollé sería un poco atrevido. Lo que Sí, yo hice, lo que yo hice fue que habían unos artículos una persona que se llamaba Niwal algo, que se me va el nombre, esto todo lo compartí en el artículo, y leí ese artículo y vi que él abría como la puerta diciendo pues que era muy maravilloso, ¿cierto? Pues, sin embargo, vos sabes que uno como tester es un poco desconfiado, entonces decidí sí. pues montar mi laboratorio. Cuando vi que lo que él decía sí podía llegar a ser verdad, entonces modifiqué un thread group existente. Vos sabes que todo eso es software libre, lo único que tenés que hacer es hacer un fork del proyecto. Entonces cogí, modifiqué uno que ya existía, en vez de decirle al thread group, creé un thread group de una forma tradicional, o creé un hilo pues de la forma tradicional, lo que hice fue modificar esa parte del código y decirle, bueno, yo ya no quiero un hilo tradicional, yo quiero un hilo Loom, ¿cierto? Ok. Y ya, eso fue todo lo que se hizo. Hice otras pruebas para verificar que eso sí funcionara efectivamente y encontré un montón de métricas que me dejaron asombrado. Ya con eso, ahí sí decidí publicar pues ese El thread group. artículo. No, primero publiqué el repo Ah, y ok. ya después hice muchas ejecuciones para publicar el artículo y lo que yo estoy buscando o estaba buscando en ese momento era pues dar datos que sí confirmen que utilizando Loom en JMeter puedes tener mucha mejor inyección de carga y bajar los costos. Excelente, Alejo. ¿Esto cómo impactaría, parce, a los desarrolladores en Java? Mira, una de las cosas más pesadas que tiene Java es crear como paralelismo, ¿cierto? Entonces estamos hablando, no sé si te acordás que en algún momento había un proceso que corría en paralelo, barrer un montón de data pues de una base de datos, ¿cierto? Sí, Eso, por ejemplo, requería una máquina muy particular porque eso consumía muchos recursos. Estamos hablando que él solamente moviendo una línea de código se podría ahorrar prácticamente el 40% de la plata de recursos para hacer ese mismo procesamiento, ¿cierto? Entonces a la gente que manipula datos, que los datos es como la parte que más recursos necesita, le podría ahorrar un montón de plata. Estamos hablando del 40% del valor de la infraestructura solamente implementando un hilo Loom, sin cambiar nada de lógica ni nada de código como tal. Te lo digo porque nosotros en el proyecto que yo estoy actualmente siempre estamos buscando reducir costos. Entonces, por ejemplo, a nosotros una hora de un inyector nos costaba $3, casi $3. Implementando Loom logramos reducir la máquina con la que inyectamos carga y ahora nos vale 1,8. Entonces nos estamos ahorrando 1,2. Y si vos multiplicas 1,2, básicamente nosotros hacemos pruebas todos los días, 6, 7 horas, por todo el mes, eso es plata. Pero claro, es un billete. Sí. claro, eso es plata, sí. En el artículo mencionas que el proyecto Loom habla de la transición de grupos tradicionales o grupo de hilos, un thread group tradicional a un thread group virtual. Exacto. En este Como caso es el thread group virtual es lo que ayuda a mejorar el rendimiento de la prueba. Sí, un thread group normal era cuando lo que yo te contaba al principio, que los threads estaban íntimamente relacionados con el sistema operativo y cuando vos iniciabas un thread, básicamente estabas tomando una parte de un proceso del sistema operativo, ¿cierto? El thread group virtual es cuando ya pasa ese paralelismo a ser manejado por la JVM, ¿cierto? Entonces ahí ya no hay tanto consumo de recursos, sino que esos recursos pasan a ser lanzados, administrados por la JVM. Eh, Ahí es donde se da pues como el ahorro de los recursos. En esa parte. Claro, excelente. Y con esa implementación, o sea, teniendo como beneficio el tema de ahorro de recursos, de una mejor implementación para que las pruebas de performance no sean tan costosas,
¿qué desafíos o qué limitaciones específicas has encontrado con esa experiencia? O sea, Mira, que sí, dale. yo cuando, yo cuando empecé este camino de hacer Big Throughput, pues el Sí, término, yo siempre escuchaba decir que JMeter era muy malo, que JMeter se paraba en la mitad de las ejecuciones, que con JMeter solamente se podían inyectar unos poquitos usuarios, que con JMeter pues había que si uno quería hacer algo más grande, pues tenía que ir a pagar una licencia como BlazeMeter o tenía que ir a utilizar otra herramienta, pues como Neoload, pues que vale un poco de plata. sí, Yo siempre escuché eso, ¿cierto? Pero yo cuando empecé a tener como retos pues, de mucha carga, yo dije, bueno, pero ¿por qué JMeter es malo? Pero si a mí JMeter nunca me ha puesto problema. Entonces me empecé a mirar que realmente JMeter no es que fuera malo, JMeter lo que tiene es que es una herramienta incomprendida. La gente no comprende lo que hace JMeter y las limitaciones que tiene y las limitaciones que tiene un sistema operativo de 64 bits, ¿cierto? Entonces, yo te soy sincero, yo no le veo ninguna limitación. Antes veo es como ponerle un turbo a JMeter para que funcione mucho más y mejor. Yo no he encontrado, la verdad, después de estar trabajando 12 años con JMeter, nunca le he encontrado una limitación. Es más, me parece que JMeter, justamente por su naturaleza de ser una herramienta free, antes tiene muchas más ventajas que las herramientas pagas. Yo he claro. trabajado con esta que es con Performer y eso, y me he encontrado que, bueno, sí, en algunas cosas te ayuda, pero no tienen no son capaces de brindar, digamos, un abanico de protocolos como si lo puede hacer JMeter, ¿cierto? Entonces, al tener el soporte de toda una comunidad detrás, vos siempre encontrás que alguien ya tuvo ese problema, siempre encontrás que hay un plugin para solucionar el problema que tenés en particular, ¿cierto? Encontrás herramientas para todo. Entonces, a mí me parece que JMeter no tiene limitación. La limitación va más en uno. Ah, sí, es una comunidad muy grande y de hecho hay mucha documentación. Le ayudan a resolver muchos problemas y muchos se quejan es de la interfaz de usuario. Hace poquito, Ah, pero sí, normal, es normal. Hace poquito estuve siguiendo el hilo de unos amigos que mencionaban como la interfaz de usuario de JMeter es igual a cuando JMeter salió en su primer año. No ha cambiado casi nada. eso es verdad, eso es cierto, pero ponete del lado del cliente. Si vos le dices al cliente, no, vamos a hacer pruebas de performance. Ah, listo. Bueno, entonces dame $8,000 para comprar una herramienta que tiene una interfaz muy linda o usamos JMeter que tiene la interfaz de toda la vida. Pues siempre hay un, no, usemos la gratis con la interfaz de toda la vida. Sí, Sin embargo, a los que les guste mucho pues escribir código, hay también otra forma de escribir JMeter, no con la interfaz gráfica, sino que escribís código Java normal, el código Java pues, de toda la vida, importas unas clases y puedes hacer la prueba escribiendo 100% código Java. Eso se llama JMeter DSU, está saliendo por Abstracta, nunca lo he usado, pero también implementa Loom, entonces debe tener un buen soporte pues, de bueno. inicio de carga. Te me adelantaste, esa era mi siguiente pregunta. Con el avance, pues, como en estas herramientas de performance basadas en código, JMeter DSL salió pues con la oportunidad de poder crear esos scripts basados en Java y también en .NET. Sería lo mismo que usar JMeter mejorando como la oportunidad de desarrollar esas habilidades en lenguajes de programación, ¿cierto? Sin utilizar la interfaz gráfica, básicamente. Sí, eso está más orientado, digamos, a un público que ha sido siempre desarrollador, ¿cierto? Le puede servir más. Mm, Sin embargo, pues yo digo, por lo que he visto, es que en la comunidad de testing normal a la gente le cuesta, digamos, un poco más escribir código como tal, ¿cierto? Y eso te cuesta más tiempo, la curva de aprendizaje es un poquito más empinada, entonces arrancar un proyecto pues es más complicado. Yo diría que ahí, sin utilizarlo, por lo que he visto y he leído, yo diría que ahí estás perdiendo un poquito de la verdadera capacidad de JMeter, que son los plugins,
porque hay plugins para todo. Entonces yo no te sabría decir si los plugins siguen siendo compatibles con JMeter DSL. Entonces ahí estarías mochando mucho la herramienta porque tendrías que empezar a desarrollar como la lógica que ya el plugin te entrega. Ok, tengo entendido que sí son compatibles todos esos plugins, pero no estoy seguro, entonces no vamos a hablar paja aquí. Sí, no podemos afirmar ni lo uno ni lo otro. Yo te soy sincero, yo soy muy, ¿cómo se dice? Yo soy muy delicado con todos estos plugins, todas esas cosas. A mí me gusta usar más lo que ya trae JMeter por defecto, ¿cierto? A lo que Apache le da soporte. ¿Por qué? Porque he encontrado que a veces los plugins que son de terceros no tienen la capacidad de hacer inyecciones de carga como yo las necesito, ¿cierto? Se pegan en otras cosas. Entonces yo siempre trato de irme por el soporte oficial de Apache. Bien. Lejo, esta administración de Loom, con la oportunidad de que JVM maneje esos hilos, afecta a la CPU, afecta a la RAM, digamos que afecta los recursos de la máquina. ¿Cómo o no los afecta? Pues No, me refiero a que ayuda a que tengan mejor rendimiento. sí, hace que la máquina, la CPU y la memoria RAM tengan un comportamiento más tranquilo. Eh, no sé si de pronto lo puedes poner aquí. Yo tengo varios snapshots de las pruebas que hice. Como todo también va atado a la JVM, digamos que el tema de la recolección, el garbage collector y eso, no se dispara tanto. Entonces eso hace que la CPU no tenga picos tan grandes, que la memoria cuando se vaya a liberar, digamos que se libere de una manera más tranquila, que no se esté utilizando tanta memoria en tanta basura, entonces quitas un montón de procesamiento. Funciona mucho más tranquila la máquina. Se ve como un baile, la verdad. El tema cuando estás haciendo una prueba de performance es utilizar los recursos y devolvérselos al sistema operativo, ¿cierto? Claro. A veces cuando se dispara el garbage collector, pues hablando técnicamente lo que pasa dentro de la máquina, eso hace que todo se pare, ¿cierto? Ahí es cuando dice todo el mundo, se murió JMeter, esto no funciona. Pero cuando vos estás implementando esto y miras lo que está pasando por dentro, te das cuenta que al estar esos threads embebidos en la JVM y que la JVM los gestiona, el garbage collector, el manejo de la CPU y el manejo de la RAM es mucho más suave, es mucho más tranquila esas transiciones. Bien. El link del artículo lo vamos a estar compartiendo en la descripción de este podcast, para que vayan y lo cacharreen y lo leen todos los que estén interesados en este tema. Contanos, Alejo, parce, un resumen de cuáles fueron las pruebas que ejecutaste. Fueron que Ya, 7 millones de usuarios concurrentes. eh, 7 millones de usuarios concurrentes no lancé en esta ocasión. Yo puse eso ahí pues porque para mí ese es mi principal logro. Logré hacer una prueba donde logramos inyectar 400.000 requests por segundo. Eso es bastante. Yo creo que Eso muy es poca demasiado. gente ha logrado hacer una inyección de carga así. Primero, pues por dos cosas, porque necesitas muchos recursos desde el lado de la herramienta y segundo, porque también necesitas una infraestructura súper robusta que tenga la capacidad de administrar todo eso, ¿cierto? Entonces, tuve la oportunidad pues de hacer eso para probar una aplicación que iba a hacer streaming del mundial. Entonces, como el cliente tenía esa premura, pues tenía los recursos para poder desplegar toda esa infraestructura, que fue una oportunidad muy linda que tuve. Pero esas gráficas o esas métricas que tomé en esa oportunidad es lo que hacemos en el día a día. Básicamente las pruebas en mi cliente tratamos de emular el tráfico de producción en la hora pico de la aplicación, ¿cierto? Que es como el peor escenario que se tiene. Entonces cada vez que se va a hacer un cambio en el código, se lanza una prueba de performance para mirar que las métricas no se hayan degenerado pues o mucho. Que básicamente sigamos manejando el mismo tiempo de respuesta y los percentiles estén más o menos sobre el mismo rango. Entonces, cada vez que hay un cambio en el código, se lanza una prueba de performance emulando el tráfico de producción, que de todas maneras es un tráfico muy alto. Estamos hablando prácticamente de 20.000 requests, 18.000 requests por segundo. Es un tráfico interesante, lo que se lanza pues en nuestro día a día.
Y todas esas métricas que hay ahí asociadas son comparando lo que yo logré obtener, lo que tenía con el thread tradicional y lo que logré obtener con Loom sin hacer absolutamente ningún cambio en el script ni ningún cambio en la infraestructura. Estamos hablando que yo logré, nosotros veníamos inyectando un throughput promedio de 11.000 requests por segundo y solamente con implementar Loom pasamos a obtener, a inyectar casi 14.000 requests con la misma infraestructura, con el mismo script, con todo. Entonces mira que ahí ya te estás ganando 3.000 requests, Sí. que es una diferencia pues bastante grande, ¿cierto? O sea, mira todo lo que le tomaba la máquina, todos los recursos que le tomaba la máquina, procesar todos esos requests ahí. Al liberar recursos, pues ya pudimos inyectar muchos más requests utilizando pues, la misma cantidad de tiempo. Entonces, lo que yo quería mostrar con el artículo era dar lo que teníamos y lo que vamos a tener y dar pues como luces de la mejora que hay ahí en performance solamente sin mover nada, solamente por poner ese plugin. O sea, adicionas en el thread group de Loom, vuelves a ejecutar la prueba y ahí puedes encontrar las diferencias en las métricas. Exacto. Ahí puedo encontrar una ganancia para nosotros, más esfuerzo para la infraestructura que lo soporta, pero la idea inicial era eso, reducir costos. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que ya no necesitamos esa máquina tan grande con tantos recursos, sino que podíamos hacer un downsize de nuestra infraestructura y ganarnos ahí unos pesitos, unos dolaritos. Sí. ¿Cómo ves que este proyecto Loom va a remodelar el panorama de las pruebas de performance? Aparte de reducir costos, de ser más eficiente, necesitar menos infraestructura, eh, en comparación a las otras herramientas de performance que están en el mercado. Yo diría que en este momento el que le está quitando más mercado a JMeter, claro, pues que digamos que JMeter es un proyecto muy orgánico, es K6, ¿cierto? A K6 le están haciendo mucha fuerza, he visto que mucha gente lo está usando y lo que ellos venden o lo que, pues como lo que más te atrae es que te dicen que ya no vas a tener tantos problemas para inyectar, que funciona como un proxy inverso y que ya no necesitas tantos recursos, que lo puedes hacer con un dockercito, que es más sencillo. Y que lo puedes, pues que puedes hacer pruebas sin tanta parafernalia, pues como lo hace JMeter, ¿cierto? Entonces yo diría que Loom ya le está haciendo cara a K6, puede hacerle cara a K6. Es cierto que K6 tiene un mejor manejo de los recursos, puede ser un poco más light, pero también, pero pues, yo lo probé, lo usé un tiempo, pero me di cuenta que de todas formas, para vos hacer una inyección grande, tenés que tener también una infraestructura pues robusta, ¿cierto? De pronto K6 para probar una API o algo que no tenga mucha lógica puede ser, digamos que, muy viable para el desarrollador, para hacer unas pruebas unitarias, ¿cierto? Pero ya cuando la lógica de la prueba se empieza a complicar, yo diría que K6 también, el código de K6 también se empieza a volver un poco pues más difícil, ¿cierto? Ahí es donde, ahí es donde necesitas ser muy bueno en habilidades de desarrollo de software para poder aplicar como esas buenas prácticas ahí, que normalmente no es el común denominador de un tester. Exacto, mira, yo hice hace poco un curso de K6 con un compañero nuestro, pues que nos lo regaló, muy querido, y me di cuenta que, bueno, hay cosas que son como nativas, pues por ejemplo, el procesador de JSON, eso es casi que nativo en K6, pero cuando vos querés procesar un HTML, no te imaginas la cantidad de cosas que tienes que hacer. Cuando querés sacar como expresiones del HTML, tenés que hacer un montón de cosas adicionales de código como tal, ¿cierto? Y yo pensaba, bueno, unas por otras. En un JMeter pone un extractor de esos de una regex y saca lo que quiera y aquí pues hay que implementar bastantes cositas, ¿cierto? Sin embargo, pues ahora como todo es JSON, el JSON sí es fácil de procesar. JMeter también pues tiene su forma, pero este podría ser pues como un poco más transparente pues. Pero yo te voy a ser sincero, John, el tema con las herramientas de performance, y yo lo vivo en el día a día, depende mucho de la construcción de tu lógica como tal, ¿cierto? De la buena práctica que tengas. Y cuando estamos hablando de buena práctica, no son las buenas prácticas de desarrollo de código,
sino que hay veces hacerlo, hacerlo tan modular, por ejemplo, puede que no sea lo más eficiente en términos de inyección de carga, ¿cierto? A veces hay cosas que yo hago muchas pruebas, pues como cuando voy a hacer un cambio en los scripts, trato de mirar cómo estaba y cómo voy a quedar, ¿cierto? Y me he Claro. dado cuenta que moviendo, por ejemplo, esos headers manager, utilizando esos defaults, solamente con implementar eso, puedo obtener 4 o 5% más de carga que como estábamos trabajando antes. Entonces, a veces como que esos detalles que no están escritos en ninguna parte podrían hacer la diferencia. Claro. No, o sea, le has hecho un estudio súper detallado a JMeter que hasta el punto de evaluar su propio funcionamiento. Sí, Está no, una nota. he encontrado dos bugs en JMeter. Una vez estábamos trabajando con WebSockets, encontré que el plugin de unos compañeros uruguayos tenía un problema, lo reporté y como al año me dijo que sí tenía un problema. Y cuando JMeter iba como en la versión 3.2, lo mismo, como yo te digo, cada vez que yo hago un cambio pues importante, verifico cómo estoy y cómo va a quedar. También me encontré que esa versión tenía un problema y lo reporté a Apache directamente y me mandaron un correo diciéndome que muchas gracias, pues que sí tenían un problema e inmediatamente sacaron otra versión corrigiéndola. Yo he tratado de ser muy minucioso, yo creo que independiente si usted hace pruebas manuales, automatizadas o performance o de seguridad, yo creo que un tester, el alma de un tester, y eso es lo que diferencia un tester de un desarrollador, es que usted se tiene que volver muy minucioso con todo para poder encontrar los problemas y las diferencias. La atención al detalle, esa Exacto. observación. Eso es muy bueno. Luego, ya estamos llegando al final de este episodio. Contanos hacia el futuro. ¿Qué crees que viene hacia el futuro en cuanto al proyecto Loom o de pronto otras herramientas lo van a replicar en .NET o en otros lenguajes? ¿O cómo crees que va a ser el futuro después de Loom? Yo creo que cada vez que la comunidad de software libre impulsa una iniciativa y la iniciativa empieza a tener muy buenos resultados, yo creo que todas esas otras casas de desarrollo empiezan a adoptar este tipo de tecnología, ¿cierto? Para nadie es un secreto que, por ejemplo, Apache casi que es el que pone los estándares en Java, pues, ¿cierto? Y Apache es patrocinado por IBM, Red Hat y muchas marcas que son comerciales. Yo creo que a medida que Loom vaya empezando a brillar, mucha gente se va a adaptar a eso y por ende otro tipo de lenguajes como .NET y todo van a empezar también a tratar de hacer algo similar, ¿cierto? Herramientas de performance en .NET no conozco o no recuerdo, pero los desarrollos de las máquinas, los desarrollos de las aplicaciones sí pueden evolucionar mucho utilizando este tipo de iniciativas, pues como tal, ¿cierto? De las que yo conozco, herramientas de performance en .NET, está el Visual Studio que tiene su propia aplicación de de performance, Visual Studio Performance, ¿cierto? Y JMeter DSL también tiene su implementación en .NET. Creo que es con C Sharp. Ah, okay. De pronto puede que en un futuro se peguen desde Loom, porque yo sí entiendo que JMeter DSL en Java ya lo trae implementado. Ok, De hecho, yo creo que ellos la mejora en performance que ellos prometen es por el uso de Loom como tal, no por el hecho de hacer las pruebas sin código, porque al fin y al cabo vos tenés que importar el motor y todas esas cosas, ¿cierto? Sino que el uso de utilizar los tres loops basados en Loom es lo que le da, lo que le da como el plus más que hace que Abstract estén pues impulsando esta iniciativa. Que pasa es que si vos querés hacer una prueba de performance rápido, es decir, si yo te digo, bueno, para mañana hay que inyectar 1000 usuarios, a vos te cuesta mucho más un script basado en código a llegar a abrir JMeter y poner los samplers y grabar con el proxy pues que tenés. Cuando vos grabas con ese proxy ya tenés el 80% del script, ¿cierto? Entonces es mucho más costoso en tiempo, pues diría yo. La iniciativa es interesante, pero es más costoso en tiempo para arrancar, pues vos sabes que cuando quieren hacer pruebas de performance es porque ya van a ir a producción. sí. Parce, una pregunta antes de terminar el episodio. El Thread Group es el que está diseñado para poder ejecutar Loom como un plugin para poderlo ejecutar. Si ese Thread Group contiene JSR 223 o Bean Shields, simplemente funcionan bajo el mismo modelo. Exacto, sí. Funciona, no tenés que hacer ningún cambio en el script, eso todo te va a funcionar igual.
no tenés que cambiar nada. Simplemente coges, copias tu script, todos los ricos que ya tenés diseñados, los pasas a ese nuevo threadbook y ya. Eso sí, tenés que tener Java 21 instalado. Si no tenés Java 21 no te va a funcionar. Claro. Bueno, Alejo, parce, muchas gracias por haber compartido con nosotros el tema el día de hoy. Es el proyecto Loom para todas las personas que lo están conociendo, que están aprendiendo de este tema. En la descripción del podcast vamos a tener el link al GitHub, al repo de Alejandro. Vamos a tener Artículo. y al Lo artículo. importante es mostrar el artículo porque el artículo es el que te da los datos de que realmente sí estás haciendo algo que te va a impactar. Tendremos ahí el link del artículo, el link del repo para que las personas sigan investigando y sigan aprendiendo más sobre este proyecto. ¿Qué mensaje o qué consejo le quisieras dar a la audiencia para terminar este episodio? No, hay que estudiar mucho. Yo creo que este mundo de la tecnología cambia todos los días. Entonces, mi mensaje es que no se conforme con aprender una sola cosa, una sola tecnología, sino que tenga pues como que esté en constante búsqueda de nuevo conocimiento, porque este mundo de la tecnología cambia cada mes. Cada mes hay una cosa nueva, pues. Prácticamente, sí. Es difícil seguirle como el trending a eso porque vos no te da la cabeza ni la vida, cuando uno tiene pues familia, no te da la cabeza ni la vida para estar 24 horas estudiando, ¿cierto? Pero sí trate de estar siguiendo como los pasos de esas tecnologías, de esas cosas nuevas que la gente empieza a usar, no para que sea un experto, pero sí al menos para que entienda qué hacen y qué problemas solucionan y cómo funcionan. Excelente, Alejo. Muchísimas gracias, parce, por estar el día de hoy, por aceptar mi invitación. Y a todos ustedes oyentes, gracias por unirse a nosotros en Efecto Performance. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan y conozcan las enseñanzas y experiencias de nuestros próximos super invitados. Cuando uno aprende de la experiencia de los demás, es mucho más enriquecedor y te ahorras un camino muy largo. Y si buscas contenido un poco más técnico, suscríbete a mi canal John Performance IT en YouTube y disfruta de este emocionante mundo sobre las pruebas de performance y la evolución en la tecnología. Nos vemos.